Mientras el mundo observaba la guerra de Vietnam, un conflicto aún más oscuro se libraba en las sombras. Laos y Camboya se convirtieron en escenarios de una guerra secreta, un capítulo olvidado que redefinió la región. Este conflicto invisible dejó cicatrices profundas y consecuencias que perduran hasta hoy. En el corazón de esta guerra oculta estaba la ruta Ho Chi Minh, una arteria vital para las fuerzas norvietnamitas. Esta red logística, camuflada bajo la densa selva, era crucial para el flujo de armas y combatientes. Miles de soldados y civiles trabajaron incansablemente para mantenerla operativa, a menudo bajo el fuego enemigo. Túneles y depósitos subterráneos servían como refugios y almacenes, invisibles desde el aire. Laos y Camboya, oficialmente neutrales, se vieron arrastrados a la vorágine del conflicto. Para detener el flujo de suministros, Estados Unidos lanzó una campaña de bombardeos masivos y secretos. Operaciones como Barrel Roll y Menú devastaron vastas áreas rurales, lejos de la atención pública. Millones de toneladas de bombas cayeron sobre Laos y Camboya, convirtiéndolos en los países más bombardeados de la historia. Estos ataques se mantuvieron en secreto, con registros alterados y documentos clasificados para ocultar la verdad. La CIA también jugó un papel crucial, creando un ejército secreto de combatientes hegemón en Laos. Estos soldados, sin reconocimiento oficial, lucharon en las montañas, apoyados por pilotos civiles, volaban en condiciones extremas para abastecer posiciones remotas, arriesgando sus vidas en cada misión. La guerra secreta fue una lucha de guerrillas, emboscadas y operaciones encubiertas, lejos de los focos mediáticos. En Camboya, los bombardeos desestabilizaron el país, creando un vacío de poder que sería catastrófico. Miles de campesinos fueron desplazados, sus vidas destrozadas por la violencia y la incertidumbre. De este caos emergió una fuerza brutal, los Jemeres Rojos, liderados por Pol Pot. En su ascenso al poder marcó el inicio de uno de los genocidios más atroces del siglo XX. Campos de trabajo forzado y ejecuciones masivas se convirtieron en la cruel realidad de Camboya. El sufrimiento civil fue inmenso, una herida que aún hoy no ha cicatrizado. Décadas después, las bombas que cayeron siguen matando. Millones de artefactos sin detonar permanecen ocultos. Bombas de racimo y otras municiones son una amenaza constante para las comunidades agrícolas. Testimonios visuales de víctimas muestran las heridas persistentes de esta guerra olvidada. La verdad no pudo ser contenida para siempre. Periodistas y noticieros comenzaron a destapar la guerra secreta. Audiencias en el Congreso y protestas públicas exigieron respuestas y responsabilidad. La revelación de la guerra secreta provocó una crisis moral en Estados Unidos, cuestionando la ética de sus acciones. El impacto geopolítico y humano de esta guerra invisible fue inmenso, alterando el destino de naciones enteras. Hoy, la región aún lleva las cicatrices de aquel conflicto, un recordatorio de la memoria histórica. Es crucial recordar estos conflictos invisibles y sus consecuencias duraderas para comprender nuestro presente. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se convirtió en un vasto tablero de ajedrez. Cada nación, una pieza en un juego de poder global. En este escenario de la Guerra Fría, Vietnam emergió como una pieza estratégica crucial. Su destino, entrelazado con el de las superpotencias. El planeta se dividió en dos esferas de influencia: el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque oriental bajo la Unión Soviética. Una polarización ideológica que generó una tensión constante, especialmente en regiones volátiles como el sudeste asiático. La teoría del dominó se convirtió en la justificación principal para la intervención. Se temía que la caída de un país llevara a la de otros. Vietnam, con su posición geográfica estratégica, era visto como el primer dominó. Su destino podría alterar el equilibrio de poder global. Tras la derrota francesa, Vietnam se dividió en norte y sur en una nación partida por ideologías opuestas, un reflejo del mundo. Ho Chi Minh lideró el norte comunista, un símbolo de resistencia y nacionalismo. Su figura, clave en la lucha por la unificación. Mientras tanto, líderes estadounidenses como Kennedy y Johnson veían en Vietnam un frente vital contra la expansión comunista. La vida cotidiana en ambos lados de la división era un contraste marcado, reflejando los sistemas políticos y económicos. Las superpotencias se enfrentaron indirectamente, suministrando armas y apoyo a sus respectivos aliados, evitando una confrontación directa. Misiles soviéticos y tropas chinas apoyaron al norte, mientras que Estados Unidos envió soldados y armamento al sur. La guerra de Vietnam fue un campo de pruebas para estrategias de guerra indirecta, entrenamiento y logística a gran escala. El apoyo internacional fue crucial, con cada bando buscando aliados y legitimidad
en la arena global. El miedo al prestigio perdido impulsó muchas decisiones. Ninguna superpotencia quería parecer débil o ceder terreno. Titulares de prensa de todo el mundo reflejaban la intensidad de la batalla psicológica, con propaganda de ambos lados. Protestas masivas en Occidente y discursos encendidos de líderes comunistas mostraron la división de opiniones. Asia se convirtió en un epicentro estratégico, con Vietnam en el corazón de las rutas marítimas y los recursos naturales. La geografía de Vietnam, con sus densas junglas y terrenos montañosos, favoreció la guerra de guerrillas. Los túneles subterráneos se convirtieron en una red vital para la resistencia vietnamita, un desafío para las fuerzas invasoras. El costo de este ajedrez global fue inmenso. Aldeas enteras fueron bombardeadas, dejando un rastro de destrucción. Familias desplazadas, niños huérfanos y soldados en combate sufrieron las consecuencias más brutales de la guerra. Las estadísticas visuales de pérdidas humanas y recursos gastados son un sombrío recordatorio del precio de la ideología. El desenlace llegó con la caída de Saigón en 1975, marcando el fin de la guerra y la reunificación de Vietnam. Las reacciones internacionales fueron variadas, desde el alivio hasta la preocupación por el futuro de la región. Para Estados Unidos, fue un golpe a su confianza y prestigio. Para la Unión Soviética, un símbolo de la victoria comunista. La lección histórica de Vietnam es profunda. Fue un símbolo ideológico, un campo de prueba militar y una advertencia. Una advertencia sobre los límites del poder y las complejidades de la intervención en conflictos ajenos. Hoy, Vietnam es una nación en paz, en reconstrucción. Su historia nos invita a reflexionar sobre el impacto global de la guerra. El tablero de ajedrez de la Guerra Fría puede haber terminado, pero sus lecciones resuenan aún hoy. La historia nos enseña a mirar hacia el futuro. El Golfo de Tonkin, un nombre que resuena con el inicio de una de las guerras más divisivas de la historia moderna. En año 1964, esta región se convirtió en el epicentro de un conflicto que cambiaría el mundo para siempre. La Guerra Fría estaba en su apogeo, y la tensión entre Estados Unidos y Vietnam del Norte era palpable. Una nación dividida, ideologías opuestas, y el temor a la expansión comunista definían el panorama global. En este ambiente volátil, el destructor USS Maddox realizaba operaciones de inteligencia en aguas internacionales, conocidas como operaciones de Soto. Su misión era recabar información electrónica crucial sobre las defensas norvietnamitas. Paralela a las fuerzas sudvietnamitas, con apoyo estadounidense, ejecutaban incursiones encubiertas en la costa norte. Estos ataques secretos aumentaban la ya frágil estabilidad en la región, provocando una respuesta inevitable. Mientras tanto, en Washington, el presidente Lyndon B. Johnson enfrentaba una inmensa presión política. La política interna y la amenaza comunista global exigían una postura firme y decisiva. El Maddox, en misión de inteligencia, se encontró de repente bajo un ataque directo. Disparos y maniobras evasivas llenaron el aire, mientras el destructor respondía al fuego enemigo. Aviones de apoyo estadounidenses intervinieron, repeliendo el asalto y hundiendo una de las lanchas. El Maddox sufrió daños menores, pero el incidente marcó una escalada peligrosa en la región. 2 noches después, el 4 de agosto, la oscuridad y una tormenta intensa envolvieron el Golfo de Tonkin. A bordo del Maddox y el USS Turner Joy, los operadores de radar reportaron múltiples contactos enemigos. La confusión reinaba, los informes eran contradictorios, la visibilidad nula y el mar embravecido. A pesar de la incertidumbre, los barcos estadounidenses abrieron fuego contra blancos fantasma. Mensajes urgentes y a menudo erróneos fueron enviados a Washington, pintando un cuadro de agresión. En Washington, la noticia del segundo ataque, aunque dudosa, fue recibida con indignación. El presidente Johnson apareció en televisión, denunciando la agresión norvietnamita. Con el apoyo del Congreso, se aprobó la resolución del Golfo de Tonkin. Esta resolución otorgó a Johnson una autoridad casi ilimitada para usar la fuerza militar en Vietnam. Gráficos animados muestran el dramático aumento de tropas estadounidenses desplegadas en Vietnam. Lo que comenzó como un incidente ambiguo, se transformó en la justificación para una guerra a gran escala. Años después, la verdad comenzó a salir a la luz, revelando las dudas sobre el segundo ataque. Recortes de prensa de la época y posteriores cuestionaban la narrativa oficial. Figuras clave como Robert McNamara, secretario de Defensa, admitieron las incertidumbres. Los papeles del Pentágono confirmaron que el segundo ataque probablemente nunca ocurrió. Esta revelación alimentó un creciente movimiento de protesta contra la guerra en Estados Unidos. Las consecuencias humanas de esta decisión fueron devastadoras, tanto para soldados como para civiles. Gráficos muestran las escalofriantes cifras de víctimas, un testimonio del costo de la guerra. Las protestas masivas
en universidades y ciudades, se convirtieron en un símbolo de la desilusión. Una generación entera quedó marcada por la desconfianza en el gobierno y sus líderes. Hoy, el Golfo de Tonquín yace en calma, pero su legado perdura en la historia. ¿Fue el incidente un accidente, una provocación o una estrategia calculada para la intervención? La historia nos enseña que una decisión política basada en información dudosa puede cambiar el curso de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los momentos más críticos del siglo XX.